Sexta y última sesión. Bienvenidos todos y hoy ya nos despediremos. Después de estas 5 sesiones y entregas de material sobre la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, hoy llegamos ya a la última sesión que la titulo Resumen y conclusiones. Fratelli Tutti es la tercera encíclica del Papa Francisco escrita para animar a la humanidad a reconocernos todos como hermanos y hermanas y así vivir en la casa común que el Padre nos ha confiado. Con Fratelli Tutti el Papa señala los grandes ideales y también los caminos concretos a recorrer para quienes quieren construir un mundo más justo y fraterno en sus relaciones cotidianas, en la vida social, en la política, en las instituciones. Esta encíclica tiene su base en el documento sobre la fraternidad humana, firmado junto con el gran imán Ahmad Al-Tayeb en febrero del 2019. Bien, pues comenzamos entonces con el resumen del contenido de la encíclica. A continuación presentamos un resumen del contenido de la encíclica capítulo a capítulo. El capítulo primero, las sombras de un mundo cerrado. Decíamos ya en su día que era una especie de estudio sociológico, una radiografía de los problemas de la sociedad actual, que lo resume en los siguientes. 1. La historia da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos anacrónicos, resurgen nacionalismos resentidos y agresivos, etc. 2. La política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos. 3. Algunas expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad han sido desfiguradas para utilizarlas como instrumento de dominación. 4. La política ya no es una discusión sana sobre proyectos a largo plazo, sino solo recetas inmediatistas de marketing. Es así como lo ve el Papa. 5. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Es una vuelta a la Laudato Si, ¿no? 6. El Papa tiene un recuerdo para los más vulnerables de la pandemia, para los ancianos, los muertos en residencias. Dice él, no tenían que morir así. 7. Las expresiones de racismo vuelven a avergonzarnos, demostrando que los supuestos avances de la sociedad no son tan reales ni están asegurados para siempre. 8, aunque no tiene un tratado especial para las mujeres, sí que dice que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los hombres. Aborda también el tema de la soledad, los miedos y la inseguridad de tantas personas que se sienten abandonadas por el sistema y hacen que se vaya creando un terreno fértil para las mafias. 10. Si todo está conectado, no quiero decir desde el Papa que el coronavirus sea una suerte de castigo divino. Tampoco bastaría afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándose nuestros atropellos. Una reflexión curiosa sobre esa realidad del coronavirus que estamos sufriendo es por la agresión que el hombre está haciendo a la tierra, es por los pecados del hombre, etc. 11. El tema de la emigración, tema que ya lo recordamos en su día, pero que lo estudia él, que es un tema que le preocupa. Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes. Y 12 y último punto de este primer capítulo, el Papa reconoce que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos. Pues bien, esos serían los puntos que él ve como análisis de la realidad, y en el capítulo segundo, que lo titula Un extraño en el camino, es una explicación de la parábola del buen samaritano traducida en nuestros días.
y los puntos que aporta o que reflexiona son: hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestra sociedad desarrollada. Ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos son síntomas de una sociedad enferma. Hay dos tipos de personas en la sociedad: las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo. Es la hora de la verdad. ¿Nos inclinamos para tocar y curar las heridas de los otros? La paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Otro punto: no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. Y finalmente, en este segundo capítulo dedicado a la parábola del buen samaritano, termina el Papa diciendo que es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, en el punto 86. Bien, los capítulos, estos los trato juntos, capítulo 3 y 4. El 3, pensar y gestar un mundo abierto, y el 4, un corazón abierto al mundo, pues presentan la visión fundamental del Papa en los siguientes puntos. Fundamental, claro, de la realidad social. Dice: la altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor. Esa sería la base, el principio de toda la actuación humana. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz. Es una utopía, pero hay que luchar por conseguirla. Otro punto: es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias, pero mientras no haya serios avances en esta línea, todo ser humano tiene derecho a realizarse íntegramente como persona. Otro punto es: la ayuda mutua entre países en realidad termina beneficiando a todos. Necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y el último punto de estos dos capítulos, concretamente ya del cuarto, dice: existe la gratuidad. Es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas. Esto permite acoger al extranjero, aunque de momento no traiga un beneficio tangible. Bien, el capítulo cuarto ciertamente está enfocado en la emigración o la inmigración. Capítulo quinto: la mejor política. En los últimos años, la expresión populismo o populista ha invadido los medios de comunicación. Hoy ya no es posible que alguien opine sobre cualquier tema sin que intenten clasificarlo de populismo, a veces para desacreditarlo injustamente. Otro punto importante en este capítulo quinto es que el mercado solo no lo resuelve todo. Ya lo dijimos en su día y lo recogemos ahora nuevamente. Otro punto: en ciertas visiones economicistas cerradas no parece tener lugar los movimientos populares que aglutinan a desocupados, trabajadores precarios e informales. Claro, aquí estaría también concretamente los trabajadores de Cáritas, porque vosotros, los voluntarios, estáis trabajando precisamente con estos colectivos que en ambientes economicistas pues son tachados de populismo o de subversión. Bien, otro punto: la buena política busca caminos de construcción de comunidades en orden a reequilibrar la globalización para evitar sus efectos disgregantes o disgregadores. Un punto nuevo, una aportación importante, lo de la caridad política, dice: se expresa en la apertura de todos, pero principalmente de aquellos que tienen responsabilidad política. Parece una utopía ingenua, pero no podemos renunciar
a este altísimo objetivo de conseguir que la política actúe también bajo los mandatos el mandato de la caridad. Bien, el capítulo 6, Diálogo y amistad social, sigue en esta línea dando consejos para la convivencia. Dice acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. El diálogo persistente no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda al mundo a vivir mejor. Es, ya digo, una invitación al diálogo con todos los del mismo pensamiento, ideología, religión y con los contrarios. La falta de diálogo implica que ninguno en los distintos sectores está preocupado por el bien común. Hablar de cultura del encuentro significa buscar puntos de contacto, tender puentes. El sujeto de esta cultura es el pueblo, no un sector de la sociedad que busca pacificar al resto con recursos profesionales o mediáticos. Un ataque un poco o crítica al político que va buscando un poco su propio ego. Otro punto, un pacto social inclusivo debe ser también un pacto cultural que respete y asuma las diversas cosmovisiones, culturas o estilos de vida que coexisten en una sociedad. Es un tema también interesante, concretamente, como ya he hablado, de la inmigración, y nos encontramos en países de muchas culturas, muchas cosmovisiones, pues ese pacto social cultural debe de incluir también y respetar a estas otras culturas que han venido de fuera y que hoy están conviviendo con nosotros. Bien, vamos ya al capítulo 7, que es Caminos de Reencuentro, un alegato al perdón y a la paz. Este capítulo tiene puntos interesantes, vamos a recordarlos. Quienes pretenden pacificar a una sociedad no deben olvidar que la falta de un desarrollo humano integral no permite generar paz. Mientras haya hambre en el mundo, siempre habrá la tentación de la guerra, la tentación de la violencia. Es conmovedor ver la capacidad de perdón de algunas personas, pero también es humano comprender a quienes no pueden hacerlo. En todo caso, lo que jamás se debe proponer es el olvido. El perdón, sigue todavía en esta misma idea, es precisamente lo que permite buscar la justicia sin caer en el círculo vicioso de la venganza ni en el olvido. Por otro lado, dice el Papa que la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal, una condena clara a todo tipo de guerra. El firme rechazo de la pena de muerte, otro tema que aborda, muestra hasta qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un lugar en este universo. Para el Papa, la pena de muerte está ya fuera de lugar y dice que en los países desarrollados pues está igualmente siendo condenada. Y llegamos al último capítulo y por consiguiente las últimas ideas o resumen, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Las distintas religiones ofrecen una valiosa ayuda para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia, por exigencias de fe. Los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien para nuestras sociedades. Buscar a Dios con un corazón sincero nos ayuda a reconocernos compañeros de camino, verdaderos hermanos. Los cristianos pedimos que en los países donde somos minoría se nos respete nuestra libertad y por eso estamos obligados a respetar la libertad de otros que son minoría en nuestros países. Finalmente,
señala en el punto ya 280 la urgente necesidad de seguir dando testimonio de un camino de encuentro entre las distintas confesiones cristianas, no todas las confesiones, todas las religiones, sino ya concretamente cristianas. Muy bien, pues este sería el resumen y aquí os presento las 10 frases más impactantes de la encíclica Fratelli Tutti, al menos a mi entender, ¿no? Para terminar y como conclusión de la encíclica podemos destacar las siguientes frases que el Papa nos ofrece para reflexionar frente a diversas formas de eliminar o de ignorar a otros y para que seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad. Y esas frases así lapidarias, diríamos, son las siguientes. Entre todos podemos, es el eslogan de los hispanos de Estados Unidos. We can, yes, we can, nosotros podemos. Pues entre todos podemos. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Una idea bonita. Devolver la esperanza. El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una revolución, sino que es la cercanía y la cultura del encuentro la que nos trae esperanza. Reconstruir este mundo que nos duele. En la introducción, ese análisis sociológico, pues decía, este mundo que nos duele y estas necesidades y limitaciones que laceran el corazón humano, ¿no? Pues reconstruir este mundo. La parábola del buen samaritano es un icono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo. Ante tanto dolor, la única salida es ser el buen samaritano, o hacernos el prójimo, que dice también. Redescubrir la fraternidad. Bueno, son ideas que se repiten, claro, aquí lo recojo en frases antes he dicho como aportaciones. La fraternidad no es solo resultado de condiciones de respetar las libertades individuales. Esto no agota en absoluto la riqueza de la libertad que está orientada sobre todo al amor. Redescubrir la fraternidad como amor. Quinta frase. Todos en la misma barca. Necesitamos desarrollar esta conciencia que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. Lo estamos viendo con el tema de la inmigración que se ha tratado reiteradamente. Si los países estuviesen más o menos desarrollados todos ellos, cada uno preferiría vivir en su propio país. Como hay pobreza, marginación, explotación en muchos países, esos tratan de huir de esas circunstancias y al mismo tiempo traen problemas para los países de acogida. Hacia una civilización del amor. A partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podemos sentirnos convocados. El amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy. Esta es una idea nueva, lo del amor social y de la política, la caridad política, ¿no? La importancia del diálogo. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar. ¿Qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias, a comunidades y a sociedades enteras? Otro tema bonito, idea bonita, o frase también si queréis, artesanos de la paz. Los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales, obradas por los pueblos, donde cada ser humano puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. Hay una arquitectura de la paz que nos involucra a todos, no solo a los políticos, a todos. 10ª frase.
podemos perdonar. El tema es muy bonito cuando habla de si se puede perdonar a todos, si hay que perdonar, hay que olvidar. Dice, el perdón no implica olvido. Cuando hay algo que jamás debe ser tolerado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que por ninguna razón debemos permitirnos olvidar, sin embargo, podemos perdonar. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón de Dios. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aun a quien se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. Y 10 y última, ir al encuentro. Pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos más allá de las diferencias de ideas, de lengua, de cultura y de religión. La gracia de enviarnos con humildad y mansedumbre a los caminos, arriesgados pero fecundos, de la búsqueda de la paz. Bueno, pues hemos llegado ya al último apartado de este minicursillo, que es concretamente el dar respuesta a las preguntas que a lo largo de estas 5 sesiones anteriores hemos ido proponiendo. Frente a los muchos ataques que ha sufrido la encíclica, ofrecemos una serie de razonamientos aclaratorios en defensa de Fratelli Tutti que al mismo tiempo intentan ser una respuesta en positivo a las preguntas planteadas al final de cada sesión o de cada capítulo. Bien, pues preguntas para la reflexión sobre la introducción. Fratelli Tutti propone en su título un mensaje solo a varones, hermanos, Fratelli Tutti. Después de tanto hablar de la importancia de la mujer, ¿no podría haber tenido el Papa el gesto de dirigir su encíclica a hermanos y hermanas? Bien, Fratelli Tutti es una cita textual de Francisco de Asís, que el Papa inmediatamente traduce para dirigirse a todos los hermanos y hermanas, para proponerles una forma de vida evangélica. Y como es una frase original de San Francisco de Asís, el Papa lo que hace es respetar esa frase, pero después incluso decir que Francisco se refería a hermanos y hermanas. Por consiguiente, esa pregunta está un poco fuera de lugar, se le veía un poco el colmillo retorcido, ¿no? La segunda pregunta de esta primera sección. Algunos preguntan ¿qué significa encíclica social y por qué el Papa no se dedica a escribir sobre teología o doctrina social cristiana únicamente? Todo el texto no es otra cosa que teología y doctrina cristiana. Pero hay que recalcar justamente cristiana, lo cual quiere decir personal y social al mismo tiempo. Ambas dimensiones son inseparables del Evangelio, porque ambas dimensiones constituyen el amor a Dios y al prójimo. Por consiguiente, la doctrina social o la encíclica social habla de Cristo y habla de Dios precisamente al hablar de los problemas de los hombres y buscar solución para ellos. Tercera pregunta. El Papa dice haber sido inspirado por el gran imán Ahmad al-Tayeb para esta encíclica. ¿Desde cuándo otras religiones se implican en la redacción de documentos magisteriales de la Iglesia? El Papa nunca habla de inspiración, sí de estimulación, que no es lo mismo, porque su inspiración es su misma experiencia de fe en un mundo roto, como también lo es para el gran imán. Esta es la encíclica católica dirigida a todo ser humano de buena voluntad. Ya no va dirigida solo a obispos o a la Iglesia católica, sino en realidad a todo hombre de buena voluntad. Bien, no sé las respuestas que habéis dado, supongo que serán más acertadas que estas mías, pero entre todas ellas podemos sacar una conclusión, un promedio, y entonces quedar más o menos en una aproximación a la verdadera respuesta. Preguntas y respuestas para la reflexión sobre los capítulos 1 y 2. Al decir soñemos con una única humanidad, el Papa plantea un universalismo, todos debemos ser iguales,
Es la pregunta que se han hecho o que le han hecho muchos. Para un cristiano no es todos debemos ser iguales, sino todos somos iguales, porque todos somos hijos e hijas de un mismo Padre. Esta igualdad es la fuente de la irrenunciable dignidad de todo ser humano, y las implicaciones concretas de esta común dignidad es la que expone la encíclica. Por consiguiente, nos está hablando el Papa de un universalismo, pero en el amor y en la filiación divina. Segunda pregunta de estos dos capítulos. El documento tiene un tono muy negativo, de crítica a todo lo nuevo, lo moderno, lo tecnológico. ¿Dónde están las propuestas concretas que hace la Iglesia o el Papa para trabajar en soluciones? De ninguna manera es una crítica a todo lo nuevo, moderno o tecnológico, sino a lo que esto tiene de inhumano, de violento, de degradante y de excluyente. A excepción del primer capítulo, que es de exposición de los problemas, y el segundo, que es catequético y exhortativo a la conversión, el resto de la encíclica es profundamente positivista, de los posibles caminos que nos pueden conducir a la fraternidad y a la amistad social. Tercera pregunta. El documento critica la libertad de mercado y otras formas de economía. ¿El Papa es economista? ¿En qué datos o informes basa estas opiniones que no corresponden a una encíclica? No es una crítica economicista o económica, es la economía liberal, sino una crítica evangélica a las nefastas consecuencias de los abusos de cualquier modelo económico para la gran mayoría de la humanidad. Por consiguiente, no es teoría económica, sino crítica a los resultados de un sistema económico. Bien, preguntas para la reflexión sobre los capítulos 3 y 4. Primera pregunta de este bloque. ¿El Papa pretende sugerir la abolición de la propiedad privada para que seamos todos más hermanos? No. La doctrina social de la Iglesia subraya la supeditación de la propiedad privada al principio del destino universal de los bienes creados y, por tanto, la esencia de la función social de la propiedad privada, que es precisamente asegurar que a través de esa propiedad lleguen todos los hombres a poder disfrutar de los bienes de la tierra. Esta es una doctrina que ya está presente a lo largo de la doctrina social de la Iglesia. Fue anteriormente Juan Pablo II, el mismo Papa Juan XXIII, pero sí podemos alargarnos incluso a los santos padres cuando ya anunciaban o condenaban de que a los que viven en abundancia sin acordarse de los que viven en la necesidad. Bien. Vamos con la segunda pregunta. La tecnología y las nuevas herramientas son grandes aliados de los jóvenes. ¿Por qué el Papa insiste en describirlos como movimientos digitales de odio y destrucción? ¿No es demasiado duro? El que sean herramientas utilizadas por los jóvenes no les hace inmunes a ser utilizadas con odio y con deseos destructivos. Ninguna herramienta es inmune a esto, como todos lo sabemos. Nunca se es demasiado duro en la crítica al mal uso o abuso de una herramienta que se puede usar y se usa destructivamente, consciente o inconscientemente. Todos somos conocedores de la cantidad de casos de bullying, de ataque a compañeros de colegios, etc. Y ya no tan compañeros, porque los medios de comunicación, Internet, los mass media en general, están sirviendo para crear tanta zozobra en el mundo. Porque el mayor peligro no reside en las cosas, en las realidades materiales, sino en el modo como las personas las utilicemos. Otra pregunta. Algunos planteamientos del Papa parecen tener un enfoque socialista o comunista. ¿Cómo piensa instalar un mundo con tierra, techo y trabajo para todos? ¿Prefiere un único gobierno totalitario? Bueno, se trata de una visión crítica de la sociedad y la economía, siguiendo la doctrina social de la Iglesia.
Lo que está proponiendo es la posibilidad de un nuevo modo de convivencia humana, abriendo el horizonte desde la apertura de la fe cristiana a que todo mundo pueda tener tierra, pan y agua. Otra pregunta, ya la última de este bloque. ¿Hay que aceptar a todos los que lleguen a nuestro país, aunque sea de forma ilegal, y engañados por mafias? Esta pregunta casi prefiero dejarla todavía en el aire, sin respuesta, para que cada uno de vosotros exprese libremente vuestra opinión, porque yo tengo una opinión muy particular y en esto pues igual no coincido tampoco exactamente con el ideal que nos marca el Papa. Sabiendo, como sabemos hoy, que muchas de las personas que llegan engañados y explotados por mafias, igual el abrir las puertas y haber aceptado así sin más a tanta gente haya servido de un reclamo, de una llamada que ha estimulado a las mafias para hacer negocios sucios y a caer en sus garras a tantos jóvenes o tantas gentes. Bien, preguntas para la reflexión del capítulo 5 y 6. ¿Por qué el Papa habla de populismo y liberalismo en un documento sobre la fraternidad? ¿Interesa saber la opinión política del Papa? No interesa saber su opinión política, pero sí interesa saber el enfoque que el Papa da desde su vivencia de fe a los problemas sociales y políticos de su tiempo, como lo ha hecho siempre la doctrina social de la Iglesia, desde Rerum Novarum hasta nuestros días. Segunda pregunta. El Papa en la encíclica propone que los valores que deben reinar en una familia, acogida, respeto, diálogo, perdón, servicio, preocupación de unos por otros, paz, amor, se extrapolen a la gran familia humana. ¿Qué dificultades encontramos para considerar a todos una familia y qué medidas concretas podemos aplicar para que tal fin no sea una utopía? Bueno, pues dificultades muchas y que ese fin es una utopía, pues la gran familia humana está formada por multitud de pueblos y culturas que condicionan los valores de cada sociedad. Pero el Papa hace bien en proponer una meta, aunque sea utópica, que invita a caminar en ese sentido. Yo creo que efectivamente no es fácil ni siquiera realizable el que todos los valores de la familia pequeña se extrapolen a la familia humana. Es un ideal, es una utopía, caminemos en ese sentido. Otra pregunta. El Papa aborda la migración desde 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar, como cauce para la fraternidad universal y la amistad social. ¿Cómo entiendo estos verbos? ¿Cómo entendemos nosotros? Bueno, pues es el mismo Papa quien ha explicado el sentido de estos 4 verbos en su mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado del 2018 y habla concretamente de estos 4 verbos. Acoger, que significa ampliar las posibilidades para que los emigrantes puedan llegar de modo seguro a los países de destino. Proteger se refiere a la defensa de los derechos y dignidad de los emigrantes independientemente de su estatus migratorio. Promover quiere decir que a todos los emigrantes se les dé la posibilidad de realizarse como personas y promoverlos íntegramente en la sociedad o integrarles, que es la última. No significa dejar la propia cultura para aceptar la del país de acogida, sino el enriquecimiento intercultural y mutuo de la sociedad de acogida y de los mismos inmigrantes. Las sociedades se enriquecen con los movimientos migratorios. Desde un punto de vista económico, cuando hay trabajo, porque es gente que viene a trabajar y produce riqueza. Desde un punto de vista cultural, porque aporta su cultura, pues hasta la gastronomía, las creencias, etcétera, etcétera, y siempre es una riqueza. Y desde el punto de vista biológico o demográfico, porque generalmente los migrantes suelen ser gente joven y aportan nueva vida, de la cual España, como sabemos, está muy necesitada. Finalmente, las preguntas para la reflexión de los capítulos 7 y 8, que, bueno, como sabéis, son los 2 últimos capítulos de la encíclica, y ahí están las preguntas. ¿El Papa pretende sugerir la abolición de la propiedad privada para que seamos todos más hermanos? No. La doctrina social de la Iglesia subraya ya está.
Fratelli Tutti parece querer equiparar a todas las religiones por igual. Para el Papa es más importante que seamos todos iguales más que seguir a Cristo. En ningún lugar de la encíclica dice eso. Ser todos iguales en tanto estamos creados a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto somos hermanos y hermanas en el Hijo. Es la enseñanza de Cristo y el tema de Fratelli Tutti. Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana, como criatura llamada a ser hija o hijo de Dios, ofrecen una ayuda valiosa para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. En la encíclica se nombra poco a Dios y a Cristo y todo se basa más en cuestiones sociales y humanitarias. ¿Dónde está el horizonte para todos los católicos? ¿Y por qué la Iglesia actúa como una ONG? La encíclica Fratelli no hace otra cosa que hablar de Dios y de Cristo, porque toda ella habla del amor y por Jesús de Nazaret sabemos que Dios es amor. Hablar del amor es hablar de la relación de Dios con el ser humano, es hablar de la vida histórica misma de Jesús, y el amor tiene que ver fundamentalmente con las grandes cuestiones de nuestra convivencia con los demás, y tiene que ver con la verdadera humanidad manifestada en Cristo Jesús. Este es el único horizonte para los católicos. Muy bien, terminamos este seminario sobre Fratelli Tutti con las mismas palabras que el Papa Francisco vía Twitter usó para presentar su encíclica. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en meras palabras. La encíclica, como sabéis, concluye con una oración universal al Creador y otra oración cristiana ecuménica. Pues muy bien, después de esto, el agradecimiento y la despedida a todos vosotros, voluntarios de Cáritas, que habéis querido participar de este seminario, a Cristina, que se ha encargado de la coordinación de las distintas entregas del material, y a Beatriz, nuestra directora, que tuvo la ocurrencia de acordarse de mí para este menester. Muchas gracias y hasta siempre. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Nos veremos cualquier día ahí por Cáritas. Chao.